profesional de éxito y que se ha preparado muy bien. Estamos hablando de una persona que sus andares por la República Dominicana, pues en algún momento también aquí en la Z101 aportó. Felipe Vallejos no es solamente un gran estratega, a quien conocemos y con grandes conocimientos en los aspectos de comunicación, de análisis político nacional e internacional, sino que también ayudó en su momento hace unos añitos a darle a la Z101 y su programación el primer acercamiento a las redes sociales, cuando las redes sociales eran todavía para mucha gente un idioma que no se entendía, una especie de mundo desconocido. Bueno, en aquellos años empezó ese paso precisamente cuando un joven Felipe Vallejo venía acá a este edificio, y coincidió la época precisamente que algunos de nosotros entramos aquí a la Z. Hoy te vemos desarrollado como un profesional que consulta en importantes grupos económicos y medios de comunicación del país, Felipe. Así que ha sido un recorrido largo pero interesante. Bienvenido al Gobierno de la Mañana de la Z101. Gracias, hermano. Sí, siempre un honor para mí estar aquí con todos ustedes y sobre todo aquí en mi casa. La Z101 fue de las primeras empresas que me dio la oportunidad de desarrollarme en los medios de comunicación, así que mi agradecimiento eterno. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a aprovecharte. Rosendo Tavares Villalobos, adelante. Bueno, para nosotros, Felipe, complacido de tenerte aquí en el Gobierno de la Mañana. Yo sé que tú eres un hombre que, al igual que yo, revisa mucho la agenda internacional a diario, a ver cómo andan las cosas. Y me gustaría comenzar requiriendo tu parecer sobre, por ejemplo, el proceso electoral en los Estados Unidos, que es ahora mismo de interés mundial. Sí, si nos hubiésemos visto hace mes y medio, 2 meses, le habría dicho a don Rosendo y al resto de los amigos que esto estaba definido en favor de Donald Trump. Ahora la situación ha cambiado notoriamente, dado que el Partido Demócrata ha puesto un candidato, una candidata con verdaderas posibilidades de hacerle competencia. Sin embargo, mucha gente se lleva a veces de la intención de voto nacional, y yo les diría que el voto de intención de voto nacional en Estados Unidos es lo que menos importa. Ni Donald Trump ni Kamala Harris están muy pendientes de que sacar más votos a nivel nacional que el otro, sino de definir la votación en aquellos estados que son los bisagra, o sea, aquellos estados que definen una elección. Porque como ustedes saben, en Estados Unidos, para lograr una representatividad hay que llegar a 270 colegios electorales o votos electorales. Hay estados que son tradicionalmente demócratas y hay estados que son tradicionalmente republicanos. Entonces, hay unos cuantos, 6 o 7 u 8 estados que verdaderamente van a definir la presidencia de Estados Unidos en los próximos meses. Ahora mismo la lucha es en 6, básicamente. Correcto. Pensilvania, hay uno en Arizona, Georgia, Wisconsin. Ahí están. Y de hecho, han evolucionado, porque si ustedes se fijan en años anteriores, del 2000 a la fecha, Ohio y Florida eran estados considerados bisagra, y ya no lo son, sobre todo Florida, que ahora es netamente republicano. Eso ya el demócrata lo da por perdido. Entonces hay que llegar a 270, que es básicamente el número mágico para alcanzar la presidencia. Susana. Felipe, tú también eres un analista político, me consta, y eres un asesor de políticos y de candidaturas y de campañas, y tienes un gran conocimiento de política, de la ciencia política. ¿Cómo tú evalúas la parte de la reforma constitucional que promueve el Poder Ejecutivo en la parte de la reducción de los diputados territoriales y el aumento de los diputados nacionales de cara al fortalecimiento de los partidos políticos como proponente, como presentador de una oferta electoral? Bueno, la reforma constitucional tiene tantas aristas, en este caso, o lo presentado por el Poder Ejecutivo. Lo que más roncha ha despertado ha sido la disminución de diputados, el tema de la unificación de elecciones, y también por algún lado también la no remoción o no remover a un procurador por al menos 2 años, otros dicen que por 4, en fin. Con el caso de los diputados, es razonable considerar que un territorio pequeño como la República Dominicana, aunque tiene una población considerable para su tamaño, quizás sea excesivo. O sea, es razonable pensar que es excesivo tener 190 diputados y 32 senadores, cuando hay países muchísimo más grandes que tienen incluso una cámara, es una cámara legislativa. Entonces, en ese sentido, es razonable pensarlo. Ahora bien, ¿es razonable pensar que un diputado va a ceder poder voluntariamente o que el poder legislativo va a ceder poder voluntariamente? No es verdad. Nadie cede poder de forma voluntaria, muchísimo menos de una forma, vamos a decir, dramática. Es decir, pasar de 190 y reducirlo en 53 diputados,
y darle una representación mayor a los llamados diputados nacionales, creo que es una reforma ambiciosa. Lo que sí te puedo asegurar, Susana, es que hoy por hoy, como están las cosas, yo me sorprendería mucho que la reforma sometida por el Poder Ejecutivo sea pasada tal cual ha sido sometida, aun cuando son y tiene la mayoría absoluta de los legisladores del PRM, porque el PRM está viviendo lo que el PLD en su momento vivió, víctima de su propio éxito electoral. Es decir, ya la oposición no es externa, sino interna. En dado caso de que un diputado se ve en la situación donde en el 2032 vamos a pasar de 190 a menos 53 diputados, lo cual claramente yo dudo mucho que eso ocurra, porque de ocurrir, van a ocurrir un recorte de 10 o 15, y creo que es una reforma más, digamos, de consenso. Fíjense lo que dice Alfredo Pacheco, que es un hombre del presidente, pero quien mejor sabe cómo se manejan los hilos de la Cámara de Diputados, y lo ha demostrado una y otra vez. Y dice, no podemos estar de forma antojadiza hablando de números, sino que tenemos que llegar a un consenso. Eso es una señal clara diciéndole al presidente Luis Abinader: presidente, la reforma tal o cual usted lo ha sometido no será aprobada. Felipe, aquí la lucha se está viendo en el 24, se está viendo hacia el 28. Y no solamente el partido gobernante en este momento se visualiza con una lucha interna, sino también estamos hablando de liderazgos en la Fuerza del Pueblo, de quién podría ser los candidatos en el 20, quiénes podrían ser los candidatos en el 28 para el PLD. ¿Cómo tú ves ese escenario tanto del gobierno, del presidente Luis Abinader, frente a un partido que pudiera en algún momento verse nucleado por el tema de esa guerrita interna, y el tema de la oposición hacia el 28? Aunque el presidente Abinader hizo jurídicamente lo correcto de anunciar el mismo domingo que no repetiría y no buscaría un tercer mandato, de inmediato desató una tormenta política. Al día siguiente comenzaron a correr, y en la semana siguiente a su victoria electoral de mayo reciente comenzaron a circular encuestas de posibles precandidatos. Y más o menos lo ha frenado con dos cosas. El famoso encuentro en Palacio, de que no trascendió, pero se supo que se reunió con los presidenciables, y la correlación de fuerzas reflejada en su nuevo gabinete. La gente dirá, pero es que no relanzó el gobierno. Hay que ser justo, lo relanzó prácticamente un 50%, por lo menos a nivel ministerial. Sin embargo, también hay que sopesar cómo quedaron la correlación de fuerzas con respecto a los precandidatos del PRM. Y esa situación, él busca ¿qué busca con eso? Mantener un control de por lo menos 2 años para poder pasar las reformas que él ha sometido. Esto da una señal de que Luis Abinader sabe que no tiene 4 años. Luis Abinader en la práctica no tiene 4 años para pasar reformas. Tiene prácticamente 24 meses. Luego, en el 2026, a final del 26 y en el 2027, olvídese de que el gobierno va a avanzar con respecto a reformas importantes, porque ahí comienza el proceso electoral. Y en ese sentido, claro, se ha desatado una situación permanente. Sufrimos, como cualquier país latinoamericano, la llamada campaña permanente. Siempre vamos a estar en campaña, se unifiquen o no las elecciones, se pasen cada 2 años. Olvídese de eso, que al otro día de que un candidato es elegido presidente, ese mismo día comenzó el proceso electoral del cuatrienio siguiente. Ahora bien, no deben olvidar los precandidatos del PRM, y sobre todo tomar nota, el futuro precandidato o candidato a la Fuerza del Pueblo y o del PLD y o un candidato de la oposición, que no hay 2028 sin 2024. Si yo fuera precandidato del PRM presidencial, haría todo lo humanamente posible por construir mi campaña, sí, pero muy primordialmente trabajar para que a este gobierno le vaya bien. Porque si a este gobierno le va mal, usted no va a tener posibilidades reales de retener el poder en el 2028. Felipe, yo quiero irme de nuevo al campo internacional, y son 2 preguntas que voy a hacer. ¿Cómo vivimos? Sí. Vivimos ya, estamos en la antesala de un mundo multipolar, y cómo impacta el conflicto ruso-ucraniano, que más que Rusia-Ucrania, Occidente, con Rusia. Este tema que está ocurriendo sobre todo en América Latina con gobiernos dictatoriales, como el caso de Nicolás Maduro, que parece que está muy aferrado a este entorno internacional, aprovechando esta situación que hay China, Rusia, con los BRICS. ¿Cómo puede sustentarse? ¿En qué medida eso favorece el régimen de Maduro, si estamos ya en la antesala de un mundo multipolar y el impacto de la guerra ruso-ucraniana en el entorno mundial? Al ser un mundo multipolar,
básicamente Venezuela es otro ejemplo de los cálculos geopolíticos de los grandes potencias. En este caso, de quien recibió el apoyo inmediato sin haber presentado ninguna acta. A la fecha no se ha presentado ninguna acta oficial que respalde lo que dice el Consejo Nacional Electoral de que Maduro fue reelecto. Sin embargo, Rusia y China manifestaron por lo menos su no oposición a la continuidad del poder de Maduro, pero no una cuestión de convicciones democráticas, es una cuestión de intereses. Y se dice que incluyendo a Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Bueno, las grandes potencias no tienen amigos, no tienen aliados permanentes, tienen intereses. Y si en esos intereses circunstanciales Venezuela cumple un rol estratégico en la región para ejercer una presión sobre su antagónico Estados Unidos, pues evidentemente que eso puede tener todo el sentido del mundo, sobre todo con respecto al tema de Ucrania y Rusia. China se mantiene como buscando una solución conveniente para China, no conveniente para Estados Unidos ni para la Unión Europea. Es entendible también el hecho de que haya ocurrido, entendible, no justificable, el hecho de lo que está ocurriendo en Ucrania hoy, porque no es verdad que Rusia iba a permitir que la Unión Europea llegara como un núcleo hasta la frontera con Rusia. Eternamente se ha sido el conflicto, por eso que Ucrania entra en esta situación, porque Putin decía, esta es una línea roja que no se puede cruzar, es decir, el ingreso oficial de Ucrania a la Unión Europea. Y en el caso de Venezuela es un aliado circunstancial a los intereses actualmente de Rusia y sobre todo de China. ¿De quién posee la deuda venezolana en cuanto a la venta de petróleo? Es China. Entonces, en ese sentido, tiene un interés económico y geopolítico de mantener con quienes tiene un acuerdo comercial o económico y dueños de su deuda, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, Felipe, ¿cómo tú vislumbras que pueda solucionarse la crisis postelectoral, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos? Vimos que hay persecución ya desde el punto de vista legal, penal, contra el candidato Edmundo González. ¿Crees tú que en esta oportunidad sucederá lo mismo que ya ha pasado en otros momentos en Venezuela, o pudiera, no sé, darse algún factor, algún elemento externo o interno que pudiera cambiar el rumbo de la historia? Yo la verdad que tengo mis serias reservas de que ahora pueda haber una solución al conflicto en vista de todo lo que ocurrió de 1999 a la fecha, cuando Chávez llega por primera vez al poder. Siempre se ve como que una situaciones extremas donde parece que el chavismo va a caer o que Maduro va a caer. Lo vimos con Guaidó, lo vimos cuando se lanzó López, el dirigente venezolano, Mariana Corina Machado. En febrero del 2013. Correcto. Entonces es cíclico y cada ciclo pareciera como que el chavismo va a caer, pero nunca ningún régimen, sobre todo un régimen, por lo menos que ya se encamina a una dictadura clara, donde guarda las formas de una manera prácticamente burda, nunca ningún régimen ha caído con la presión externa, sino con el quiebre interno. Y por el momento Maduro ha mostrado mucha habilidad para mantener la cohesión interna con la fuerza policial o la fuerza militar, y sobre todo con los grandes estandartes del chavismo, incluyendo al muy conocido Diosdado Cabello. Mucha gente decía, y yo me incluía, pero después me di cuenta que estaba equivocado, y apelábamos a que las Fuerzas Armadas venezolanas dieran el paso en medio de un proceso donde la democracia no se respetaba. Y sin embargo, nos dimos cuenta con claridad que previo al boletín de aquel domingo de las elecciones donde daba Maduro ganador, salió a decir el ministro de Defensa, que es el máximo representante de las Fuerzas Armadas, decir que aquí se han dado un golpe a las sanciones de Estados Unidos, avisándonos de antemano que él ya sabía que como quiera Maduro se iba a quedar en el poder. Por ende, hasta que haya un quiebre interno, no veo salida de Maduro del poder, y por ende, mientras Maduro se mantenga en el poder, por lógica, va a continuar la crisis en Venezuela. Vallejos, aquí el compañero Felipe Romero hacía en su comentario, mencionaba la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, a Haití y luego a República Dominicana. Políticamente, ¿cómo ve usted esa visita a República Dominicana después de visitar Haití? Me parece histórica en una perspectiva. Leía esta mañana y creo que es el tercero o cuarto en la historia en la relación Estados Unidos-República Dominicana que un secretario de Estado visita a República Dominicana al menos por unas horas. La última visita, si mal no recuerdan, fue el famosísimo para nosotros. Disculpe, ¿nos visita o viene porque estaba en Haití y va a pasar por República Dominicana? Bueno, si es una agenda oficial, es una visita aunque sea por media hora. Porque si se reúne con el presidente Abinader, quiere decir que hay una coordinación previa.
Ahora bien, me parece interesante que elija primero pasar por Haití y luego por República Dominicana, porque sabemos de antemano que Haití, con el respeto que nos merecen los vecinos haitianos, siempre apela a la diplomacia de la victimización. Entonces, vamos a ver con qué mensaje llega Blinken aquí a la República Dominicana y con qué manejo tiene el gobierno dominicano. Ahora bien, sería muy bueno para el gobierno dominicano que informe de antemano lo que ahí se discutirá o se ha discutido con el secretario de Estado, porque la narrativa con respecto, sobre todo con respecto a Haití, siempre tendemos a perder la partida, porque los haitianos son muy hábiles en la narrativa con respecto a la diplomacia. Si mal no recuerdan, hubo un año en que se reunió el presidente Medina, creo, con representantes del gobierno haitiano en la ONU, y los primeros en salir a informar fueron los haitianos en su favor. Claro. Por ende, mucho ojo con lo que salga de Haití con respecto a la información de la reunión de Blinken con el presidente del Consejo Presidencial, el primer ministro, y las horas posteriores a la reunión de Luis Abinader con Anthony Blinken. La narrativa del gobierno dominicano tiene que ser en el interés de que aquí evidentemente haya una intervención de la comunidad internacional y no una defensa o quedar siempre a la defensiva con esta diplomacia de la victimización, que en eso son muy hábiles. Mira, a finales del 2020 y principio del 2021 en su país, Chile, se desató una crisis y que llevó al presidente Boric a ser presidente de Chile. Sobre todo los jóvenes universitarios fueron los que capitalizaron esa crisis. Desde esa época se ha venido haciendo un proceso de referéndum y que no ha podido aprobar una nueva constitución, queriendo cambiar la constitución de Pinochet. ¿Qué usted espera? Porque estamos a menos de un año de un proceso electoral en su país. Bueno, el caso de Chile, hasta el 2019 me preguntaban de dónde era originario, porque yo nací allá, pero ya me considero hijo de República Dominicana. Este país fue el que me dio las oportunidades de ser el profesional que soy y de la familia que tengo hoy. Pero en el caso de Chile, posterior al 2019, que fue el estallido social, donde prácticamente eso se vio, si ustedes mal no recuerdan, en el año 2001, cuando De la Rúa tuvo que salir en helicóptero de la Casa Rosada en Buenos Aires, el fallecido presidente Sebastián Piñera estuvo muy cerca de salir del poder, porque los manifestantes se estaban acercando al Palacio de Gobierno. Estuvo a pocas horas de caer. Luego de ese cataclismo, y antes de la pandemia se llegó a ese acuerdo político que decía hay que tener una nueva constitución. Correcto. Porque se entiende que la constitución actual es la de Pinochet. Es sí pero no. Es la constitución que firmó el general, el llamado dictador, pero ha tenido muchísimas reformas, incluyendo los presidentes socialistas que han gobernado Chile en los últimos 30 años. Ahora bien, el problema es que la modalidad de redacción de la Constitución fue lo que despertó la situación actual de Chile, que era ¿quiénes van a redactar esta Constitución? Y entonces comenzó una campaña de polarización donde en un acto prácticamente vengativo se trató de llevar al extremo. Entonces, la primera propuesta constitucional era un extremo y la segunda propuesta constitucional era el extremo de la derecha. Entonces, en ese caso, el electorado chileno, sabio al fin, votó que no en ambas opciones, porque no es verdad que yo quiera una solución, pero una mala solución para algo que debe tener un planteamiento de fondo, pero sobre la base del consenso. En ese proceso tuvo un gran protagonismo un comunicador, abogado Daniel Stingo en Chile, que dio unas declaraciones también en su momento, creo que entorpecieron ese proceso. Mira, Felipe, América Latina ha buscado la integración. Mientras Europa la encontró por el proceso económico, Benelux, Mercosur, Mercado Común Europeo y finalmente Unión Europea, a través de liberar aranceles y demás. América empezó bien. Mercosur, cuando se fundó, era una idea de hacer algo similar. Sin embargo, nos hemos ido por proteccionismo y otras cosas más que son mucho peores. ¿Qué camino lleva, y tú que procedes de un país precisamente del Cono Sur, donde todo esto empezó y parecía que debíamos hoy, 20, 30 años después, tener una mejor aproximación a ideas comunes y políticas comunes, sobre todo de libre mercado? ¿Qué camino lleva la integración sudamericana y por ahí tal vez la latinoamericana? Bueno, lamentablemente lo veo como una desintegración latinoamericana. Nos estamos desintegrando. Regresiva. Sí, regresiva. ¿Por qué? Porque lo vimos plenamente reflejado en el caso venezolano. Pienso que a pesar de todas las críticas que le hemos hecho al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al presidente Lula, de Brasil, han tenido un manejo muchísimo más hacia la integración latinoamericana, con el caso de venezolano, que por ejemplo Milei, que
quizás música para los oídos de mucha gente que vemos en Nicolás Maduro, una persona que no respeta la democracia. Y los otros no han endulzado un poco también el relato. Lo han endulzado, pero con la debida mesura. No, Javier Milei tuiteó aquel domingo que esto era un dictador y que había que sacarlo. Sí, entonces de hecho, eso de alguna forma lacera la posible integración. Latinoamérica desde sus orígenes nunca se ha encaminado o fue concebida para su integración, por más que fuera el sueño de Bolívar. La gran Colombia. La gran Colombia de Bolívar. Entonces tenemos ese antecedente. Y en segundo lugar, han habido intentos incluso de conformar como un bloque, como si fuera la Unión Europea. Sí. Pero culturalmente tenemos ese impedimento. Ahora bien, con los últimos episodios... Un impedimento curioso, porque hablando el mismo idioma la mayoría. Sí. Europa tiene un problema de sangre más reciente que nosotros y nosotros no hemos podido. Lo que pasa que también... Yo creo que el tema es económico. Sí, un tema económico también. Proteccionismo y socialismo. Es un proteccionismo cultural, social. O sea, es como una resistencia cultural, yo le diría, porque Europa, a pesar de sus diferencias tan marcadas, es un continente que es tan diferente entre sí, entre sus países, está unificado en ese sentido, salvo el Reino Unido, que en años recientes, pero también es porque la historia reciente también así los ha obligado con respecto a los procesos que se vivieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y el bloque hacia Occidente con respecto a su alianza con Estados Unidos en la Guerra Fría y demás. Entonces, Latinoamérica, yo creo que se encamina hacia estamos más lejos que antes de una verdadera integración. Qué pena, porque eso tendría ventajas competitivas verdaderamente a nivel económico, porque pareciera a veces que los países latinoamericanos compiten entre sí, en lugar de ser un solo bloque que compita en el mercado global con grandes mercados como Estados Unidos, Asia y Europa. Dice Miguel Ancho Bastos que lo que el comercio une a veces no lo puede hacer ni la religión, y cita ejemplos interesantes. Vamos a una breve pausa, está muy interesante. Vamos a continuar con algunos temas tanto de la variante internacional como de los propios temas de política interna, con la visión de Felipe Vallejos, asesor, consultor, experto en política internacional, y también de distintas empresas y de distintos intereses económicos que buscan precisamente conocer esta fauna y flora, ¿no?, de nuestro sistema político y económico para tomar las mejores decisiones. Pausamos y volvemos en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Aspecto económico y el aspecto político. Vámonos, Rosendo, una vez más con una nueva ronda de preguntas. Susana. Felipe, sin duda que la libre circulación de personas, los flujos migratorios es un tema global que afecta los países internamente, económicamente, la ayuda humanitaria, y crea conflictividad grande. Esta parte que se está viendo con la migración haitiana, este cambio de conducta, la visibilización, la presión que está haciendo República Dominicana, ¿cómo tú valoras que puede afectar al partido de gobierno y oscurecer las cosas de cara a un nuevo proceso eleccionario? Las presiones son grandes desde fuera, son visibles. Antes había como una diplomacia más, pero hay una gran presión en República Dominicana. Y como tú la ves, que afecta, porque yo creo que en el caso de Estados Unidos, mucha gente está apostando a Trump. Aún sin querer a Trump, aún mirando para allá, por la afectación que ha hecho esa migración en los Estados Unidos. En respecto a la opinión pública, el tema haitiano evidentemente tiene un peso muy importante en la sociedad dominicana. No me convence del todo que tenga un peso electoral, porque si vamos a las encuestas creíbles de opinión, el tema haitiano no es de las principales 5 preocupaciones de los dominicanos, como si el costo de la vida, la inseguridad ciudadana, empleos, salarios bajos y demás. Pero es un tema recurrente. Y mira cómo afecta todas esas variables. Correcto, incide. Ahora bien, fuera de todos aquellos discursos que considero recalcitrantes o que algunos hablan de invasión y que se está perdiendo la dominicanidad, es evidente la presión migratoria que existe en la República Dominicana. La Junta Central Electoral liberó anoche un comunicado donde hay una cifra alarmante de nacidos en República Dominicana, particularmente de origen haitiano, por aquellas madres en condición irregular. 249. Aunque registrados como extranjeros. Registrado, claro. Esa es la precisión que la Junta Central Electoral ha hecho, porque en medio de esta confusión se había hablado incluso de la posibilidad de que fueran registrados como dominicanos, y la Junta Central Electoral oportunamente ha dicho que no, que están en el famoso libro rosado. En ese sentido, pienso que, claro, tiene un peso decisivo en la opinión pública.
Un gobierno debe obviamente palpar siempre la temperatura de la sociedad dominicana reflejada en la opinión pública. Y reflejada en la opinión pública se ve que en el gobierno quizás haya que revisar la estrategia con respecto a la presión migratoria, particularmente de Haití. Por eso la presión de Amnistía Internacional, la presión de organismos internacionales, la dejadez de otras potencias con respecto al tema haitiano. ¿Cuál es la señal internacional que están enviando? Háganse cargo ustedes de ese problema, que no es del interés de ninguno de nosotros. Y por eso es tan importante, y rescato la visita del secretario de Estado. Porque ¿por qué en este momento de presión de Amnistía Internacional diciendo, por favor, que dejen el racismo, supuesto racismo, que se detengan las deportaciones masivas, cuando el Estado dominicano está no solamente en su derecho, en el deber de hacerlo? Entonces, ojo con esa situación, porque eso pudiera marcar la diferencia entre un punto a favor o un punto en contra del gobierno del presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso, tiene que siempre manejarse como todo gobierno a dos velocidades, a la velocidad de lo urgente y a la velocidad de lo importante. Para el gobierno del presidente Luis Abinader, lo importante en este momento es una reforma constitucional, lo que viene es la reforma laboral y por ahí viene la reforma fiscal, pero que no olvide lo urgente, lo que está pasando en la calle. Hay una sensación vista o reflejada en la opinión pública. No quiere decir que estadísticamente sea igual, peor o mejor que antes, pero la opinión pública se está palpando una tensión permanente, donde hay una situación con la migración haitiana, donde hay una situación con respecto a los apagones, donde hay una situación con respecto a la carestía o a la ausencia de productos de primera necesidad, como por ejemplo el pollo, y encima hay unas quejas de sectores específicos que están hablando de escasez de dólares. Algo se está cocinando ahí que el gobierno debe poner atención de manera tal de que lo que ellos consideran importante tenga la vía libre para aprobarse y que eso sea considerado el verdadero legado de Abinader. Desde tu punto de vista, ¿con cuáles posibilidades reales queda la oposición política del país de cara a procesos futuros? Por ejemplo, a partir del resultado del pasado proceso electoral, donde el voto le dio prácticamente todo el poder al partido de gobierno. Es muy pronto para decirlo. El gobierno tiene el apoyo total o tiene supermayorías. Ha sido confirmado el presidente Abinader con una comodidad considerable, muy lejos de aquel 65-70% que hablaban a lo interno del gobierno, y el propio presidente Abinader hablaba de un 60%. Había partidarios que hablaban de un 70%, y sin embargo quedó con un 57%, que es categórico, pero quizás en algunas bocas quedó con gusto a poco. En ese sentido, el gobierno tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja de gobernar con comodidad, pero ojo, también siendo víctima de su propio éxito, y lo estamos viendo claramente reflejado con el debate de la reforma constitucional. En el caso de la desventaja es que todos los méritos serán de ellos, pero todas las faltas o los errores también serán total responsabilidad del gobierno, porque ya el relato de que esto era culpa del PLD, de que el gobierno pasado nos dejó esta herencia, deja de tener legitimidad y credibilidad. No quiere decir que haya situaciones actuales que sean responsabilidad de gobernantes anteriores. Es que si no es creíble, si no es legítimo a ojos de la opinión pública, entonces carece de esa credibilidad necesaria para justificar ciertas situaciones. Felipe, dos preguntas en una. En días pasados, Lechuga se ganó el desprecio, yo creo que de la gran mayoría, con su propuesta de que haya un representante de los haitianos en nuestro Congreso. Y por otro lado, nuestro compañero Khalil Michel ha insistido en una propuesta de que haya un senador de la diáspora dominicana en los Estados Unidos. ¿Qué tú piensas de las dos propuestas y de qué beneficio traería para la República Dominicana en dado caso de que a alguien se le ocurriera ambas? Me parece que tiene todo el sentido del mundo que haya un representante, hay representantes de hecho, de la diáspora. Hay una gran cantidad de dominicanos en el exterior, no solamente en Estados Unidos, del país que yo vengo también, hay muchísimos amigos dominicanos que viven y con gran éxito en Chile, en Argentina, otros países, y en Europa también por igual. Creo que habría que discutir la viabilidad de que exista un senador. Incluso ha sido una propuesta que ha promovido. El senador es tratado a territorio, ese es el problema, mientras el diputado es tratado a población. Exacto. Por eso hay diputados ultramarinos, senadores. Habría que evaluarlo. Incluso ha sido del gusto del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Ahora, en el caso de este personaje que el apodo es Lechuga, Milton Cordero. Yo pienso que, a pesar de que merece todo mi respeto, yo pienso que a este país hay que respetarlo.
A la República Dominicana hay que respetarla, o sea, es como que guardando las proporciones, Con esa pálida guardando las proporciones, es como que en Chile, con la tensión permanente que hay con Perú y Bolivia, a raíz de la cantidad de chilenos que hay en Perú, alguien salga y diga, mire, nosotros necesitamos un senador que represente a los peruanos. No, pero no te vayas lejos. El Florcita Motú, del diputado, dijo que había que devolverle a Bolivia lo que perdió en la guerra. Y casi lo linchan. Esa es una cuestión de que si el objetivo era sonar y ser viral, mis felicitaciones, Lo logró. lograste. ¿Pero a qué en precio? tiempo récord. Ahora, ¿a qué precio? Claro. Porque verdaderamente es inviable y es una falta de respeto, sobre todo a la historia de este país. Yo creo que él se ha guardado, perdón Felipe, yo creo que él no ha salido ni al supermercado Por en ahora estos no, días. por ahora No hay lechuga. mi recomendación es que se mantenga aquí. Se lo comen una ensalada. Ante el panorama que describe en términos políticos, indicadores como el tema de salud totalmente colapsado con toda esta corriente migratoria, el problema de la baja calidad ya en el sistema educativo comprobado. Vimos ya, y este gobierno incluso surgió con una narrativa mediática anticorrupción, pero una encuesta del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo habla que el 54% ya de la población estima que en este gobierno hay igual o más corrupción que en el otro. Y el tema eléctrico, situación eléctrica, la propia situación migratoria muy desbordante. En una perspectiva de esta naturaleza, más la reforma económica anunciada, que obviamente van a provocar un nivel de restricción en la calidad de vida, menos empleo que el que teníamos, apagones mucho más ahora. En un panorama de esta naturaleza, ¿cuál es la perspectiva que tú ves a futuro si no se hacen las correcciones necesarias en el tiempo necesario de todo este deterioro que está a la vista de todo el mundo y que parte de ello ya tú lo has descrito? Ayer hablaba con un periodista por teléfono y me preguntaba de un caso específico, de qué opinaba de un caso específico, una conversación privada, y me decía, siento como que a la opinión pública no se le está haciendo caso a las denuncias de constantes temas que están ocurriendo en la sociedad o en la opinión pública. Y yo pienso que eso es importante tomar nota. Cuando la gente comienza a ver situaciones que no tienen consecuencias, entonces comienza a agotarse la paciencia. Si vemos el primer periodo de Abinader, muchas cosas o se le achacaban al gobierno anterior con razón, porque había un hartazgo, y quizás en muchos casos sí tenía responsabilidad, y en muchas otras probablemente era como una luna de miel permanente, que se reflejaba, por ejemplo, en la popularidad del presidente Abinader, que estaba muy superior al resto de los funcionarios y al gobierno en su conjunto. Ahora, esto es un segundo periodo, y no ha tenido quizás el relanzamiento deseado o anhelado por la opinión pública, aunque sí lo ha relanzado, por lo menos a nivel ministerial, en un 50%. En el caso de la narrativa, hay que tomar nota de cómo es que el gobierno plantea su agenda país en función de lo importante, que son esas reformas que ellos consideran relevantes, y lo que está pasando en la opinión pública, es decir, lo urgente, todos los puntos que usted menciona. En ese sentido, no habrá reforma posible si el clima social está enrarecido. No habrá reforma, si la reforma constitucional es el perfecto experimento de lo que aquí pudiera venir en los próximos meses o años. Si la reforma constitucional, que se supone que en teoría debería ser la reforma más sencilla de pasar, porque tiene los votos, y no una cuestión que la gente asuma con mucha facilidad. Imagínese usted en una situación donde hay mucha crítica social y reflejada en la opinión pública, cuando someta la reforma fiscal. Porque ahí sí es que nos vamos a ver una situación de crisis con respecto a lo que ya la situación está ocurriendo. La temperatura es de una impaciencia casi desbordada en la sociedad dominicana, reflejada en la opinión pública. Lo que estoy palpando en la opinión pública es una impaciencia permanente, o que se está colmando la paciencia, vamos a decir. Entonces imagínese usted cuando vengan las otras reformas. Entonces el gobierno no puede pretender pasar reformas importantes, sobre todo la fiscal, la laboral, la seguridad social, si no resuelve en el mediano plazo para aligerar la carga de la sociedad dominicana con respecto a los reclamos legítimos que está sufriendo en este momento. ¿Y se puede aligerar esa carga? ¿Hay tiempo para aligerarla? Bueno, evidentemente tiene que priorizar, pero el gobierno no puede tener su relato marcado de estas son las reformas, pero no puede olvidarse de atender a aquellas necesidades más urgentes. Felipe, volviendo al tema migratorio y todos los elementos que confluyen allí, la incapacidad, si se pudiera decir, que hasta el momento ha tenido el gobierno para tener el control efectivo y eficaz en la frontera.
Tú lo mencionabas anteriormente en el otro bloque, la presión que desde organismos internacionales se le está poniendo al país con, por ejemplo, el informe de Amnistía, donde prácticamente le dice al país que nosotros, ustedes saben que no deben devolver haitianos, quedamos en eso, y sin embargo lo siguen devolviendo, deportando. El anuncio de la visita del secretario de Estado al país después de visitar Haití, ¿crees tú que eso pudiera ser una piedra en el zapato para Luis Abinader en estos momentos? Porque de verdad que el presidente está en una situación bien compleja, es decir, cuando sabemos que van a hablar de ese tema, porque verdad no se ha dado, no ha trascendido y quizás tampoco trascienda en lo inmediato luego de la reunión, pero todos sabemos lo que hay, la presión que hay, siempre se ha querido, incluso desde que se acrecentó la crisis en Haití, se está hablando de que en República Dominicana incluso se instalen centros para refugiados haitianos. Entonces, ¿cómo tú crees que el presidente Luis Abinader podría sortear esta situación sin abrirse un frente directo con los Estados Unidos y que tampoco puedes abrirse un frente con la sociedad dominicana? Yo lo veo que está en una encrucijada. Claro, lo que pasa es que Abinader ahí tiene que priorizar. En este momento, en un gobierno siempre gestiona con acciones y con narrativa, con comunicación. En el caso de las acciones, ahí se estaba viendo reflejado con respecto al informe de Amnistía Internacional, se ve claramente reflejado que el gobierno está haciendo su trabajo, o por lo menos está intentando hacer un buen trabajo con respecto al respeto a la soberanía nacional, en el caso de la deportación o la revisión de los casos de ciudadanos en condición irregular. Si Amnistía Internacional no hiciera una queja permanente pública internacional sobre las deportaciones masivas, indicaría que el gobierno no está haciendo su trabajo. En la queja de Amnistía Internacional refleja que el gobierno está tratando por lo menos de hacer un buen trabajo. Entonces, esto por el lado de las acciones creo que va por lo menos en la dirección correcta, o están tratando de hacer las cosas bien. Otra cosa es la narrativa, y por eso las horas o los minutos posteriores a la salida de Blinken, del secretario de Estado de Estados Unidos de Haití, a su reunión con Luis Abinader, y los minutos o horas posteriores a la reunión de Luis Abinader con Anthony Blinken en el Palacio Nacional, esas horas y minutos van a ser decisivas para que el gobierno dominicano tenga la iniciativa de la narrativa con respecto a las urgencias que hay y al reclamo permanente que no solo Abinader ha tenido, sino pasados presidentes, de que esto es un problema internacional y no una carga única y exclusiva de la República Dominicana. Si yo fuese una cliente o alguna personalidad que quisiera consultarle a usted del partido del PRM la posibilidad de tener a la vicepresidenta Raquel Peña como quizá también posiblemente candidata presidencial de ese partido, ¿qué usted me diría? Totalmente lógico. De hecho, se dice que las puertas del palacio se abren desde adentro, y que todo presidente va a querer o va a tener la preferencia por una persona que de alguna forma garantice su tranquilidad en su salida del poder, pero también la prolongación de su legado. Hoy por hoy Raquel Peña representa en muchos sentidos esos ideales tentativos, quizás simbólicos, de lo que Luis Abinader representa. La vicepresidenta lo ha hecho, ha sido la compañera ideal de Luis Abinader en el poder, porque ha complementado de alguna forma y siempre ha defendido a capa y espada lo que ha hecho Luis Abinader. Por eso se habla de presidenciables dentro del gobierno, incluyendo a Raquel Peña. Ella es una posible y candidata posible a la presidencia en el 28, y creo que sería perfectamente viable que incluso el propio presidente Abinader la escogiera o fuera de su preferencia. Ahora bien, no estoy diciendo que es la candidata idónea. La idónea o la con mayores probabilidades, porque después me sacan un corte en otros medios diciéndome como que yo estoy apoyando una precandidata, sino que estoy diciendo que dentro del listado cumple con el perfil para ser presidencial. Biden acaba de avalar a Kamala Harris porque entiende que va a postergar su legado. Eso en Estados Unidos. Sí. Para ponerte un ejemplo. Sí, en Estados Unidos. Lo difícil es que ella gane la primaria del PRM, eso está en duda.
Pero usted ahorita decía que Si el presidente la apoya, a los que estén atrás, que esperen. Bueno, usted decía que el presidente de la República hizo cambios ministeriales un 50%, algo que no estoy de acuerdo con eso. Casi todos los ministros están ahí. De 23, posiblemente 19 están ahí todavía. Los podemos contar. Y los que pusieron, la mayoría eran funcionarios. No ha habido cambio, eso no es verdad. Y otra cosa, con el caso de Estados Unidos, desde el 2000 en adelante, todos los procesos electorales, el Partido Demócrata ha venido ganando en voto popular, una excepción en 2004. Se entiende que ahora que el Partido Demócrata tiene la posibilidad de ganar en votos populares, pero la duda está en los votos electorales. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esos estados pendulares? ¿Cuáles son los factores que van a determinar esa victoria de uno de los dos bandos? Bueno, le respondo rápidamente el caso local. A la fecha, usted tiene razón, no se ha cambiado, pero todavía los cambios siguen. Los decretos vienen. El presidente Abinader tiene un estilo bastante particular de nombramiento y hay que esperar que el tiempo le dé la razón a usted o me dé la razón a mí con respecto a los cambios. En el caso de Estados Unidos, los estados va a depender, porque el estado que usted mencionaba, don Rosendo, en la frontera con México, obviamente tiene un peso migratorio. Arizona. En ese caso, el gobierno de Joe Biden quizás ha sido criticado duramente por su política migratoria y por ende pudiera favorecer a Donald Trump, pero diferentes a Pensilvania, por ejemplo, o a otros estados donde los intereses van a fluctuar entre estado y estado según la agenda o las situaciones económicas. Por eso Ohio históricamente, o en las elecciones recientes, se ha inclinado, por ejemplo, por el Partido Republicano en el caso de Donald Trump, porque ese cinturón medio de Estados Unidos ha recibido los embates de los cambios de la política económica y por ende ha sufrido una depresión social importante. Y en el caso de Florida, por ejemplo, también, que antes era un estado bisagra, pero ya no lo es, porque su agenda viró hacia una situación de una apreciación particular con respecto a la migración y con respecto sobre todo a su relación con Cuba, que fue Obama que visitó Cuba. Los cubanos están dando la historia. Los cubanos de la Florida nunca le van a perdonar a Obama que haya ido a sentarse a ver un juego de béisbol con Raúl Castro, en este caso. Entonces, ese tipo de cosas van a depender mucho de cuáles son las preocupaciones de aquellos estados bisagra, 6 particularmente. En el caso de la frontera está fácil decirlo porque uno de ellos es la Y el la estado migración. de Arizona históricamente ha sido un estado también del Partido Republicano. Correcto. Que ha sido ahora un estado pendular porque Trump tuvo problemas con la familia de John McCain. En las pasadas elecciones lo ganó Biden. Sí. Felipe, por cierto, hay que matizar un poquito de que una parte importante del viejo exilio cubano también ha flexibilizado. En ese grupo de gente que acompañó a Obama estaban entre otros los hermanos Fanjul, estaban grupos importantes también de la Florida, o sea que ha habido, yo creo que ya no es una visión monolítica, la época de Mascanosa y de ese grupo de... Más pragmática. Sí, mira, en México está saliendo Andrés Manuel López Obrador del poder con una reforma que procura hacer elegible a todos los jueces, incluyendo los de la Suprema Corte, por voto directo de la población. Un nivel de locura que cuando se lo preguntan a la señora Sheinbaum, ella se defiende y dice que en Estados Unidos los jueces lo eligen, cuando la realidad es que se eligen a otro tipo de jueces. Sí, a otro tipo de jueces. ¿Cuál es la visión que tiene sobre el gigante de nuestra Centroamérica con respecto a su estabilidad y a lo que este tipo de políticas pudiera? En un país donde el narco influye más de lo que la gente se imagina en los comicios, que se elijan jueces. La reforma de López Obrador... Ustedes saben dónde atraparon ahora para llevárselo a Estados Unidos, al Mayo Zambada, en una reunión en la que participaría el gobernador del estado de entonces, en ese país donde ocurre eso que señala entonces, ahí quieren que se elijan a los jueces. Está el Movimiento de Renovación Nacional Morena diciendo que a los jueces hay que elegirlos por voto directo. Y el jefe de la policía. Y dice AMLO que eso es democracia directa. Bueno, ¿Qué pensar? Bien? En estricto rigor pudiera verse como un ejercicio democrático en vista de que la justicia ha sido víctima de corrupción, o por lo menos la percepción general de los mexicanos es que la justicia está contaminada por la corrupción a nivel que puede interno. ser verdad. Puede ser verdad. Ahora bien, ahí habría que ver por qué si la solución sale más cara si la cura sale peor que la enfermedad. Ellos tienen una jaqueca y la solución va a ser tirarse de cabeza de octavo piso. No hay una reforma, digamos, gradual o pensada o de consenso o por lo menos racional en el tiempo, sino que está ofreciendo una reforma radical,
como que a la salida López Obrador, un tipo que es adicto a sonar mucho en los medios de comunicación, no se va a ir sin hacer ruido. Y esta reforma creo que en ese sentido enmarca perfectamente el estilo del presidente López Obrador, que lamentablemente en vista de que no es una reforma que considero que sea productiva en el mediano y largo plazo, ha recibido en primera instancia el apoyo público de la presidenta electa. Es populista y es popular. Y hay que ver, porque lo que es dañino. Los votos los tiene. El nuevo Congreso en México es mayoría del gobierno y por ende si quiere pasar esa reforma. Parte tienen. Entonces, pero me parece que en ese caso, de pasar así, la cura va a salir peor que la enfermedad. Felipe, aquí no se puede volver a tocar el tema de Anthony Blinken y su visita. Yo eso lo voy a dejar aparte, porque eso es una situación como personal entre Rosendo y yo. Pero sí sí me pasaron una pregunta. Sí. Los demócratas nos tratan como plato de segunda. Nos patean y todavía quieren que seamos serviles. Pero hay una pregunta que me pasa una persona que le interesa muchísimo saber. En este momento, el régimen de Nicolás Maduro dijo que se va a reservar el tema de una acción en contra de la República Dominicana por la incautación de un primer avión y supuestamente de un segundo avión. ¿Qué podría implicar eso para las relaciones que, aunque están en este momento rotas, pero que en cualquier momento pudieran restablecerse? Para las relaciones venezolano, dominicana, Estados Unidos de por medio, ¿qué podría pasar en ese escenario? Yo pienso que el principal afectado aquí son los venezolanos en República Dominicana. Pero sobre todo con el tema, ¿por qué habían aviones de Maduro o por qué pudieran haber aviones de Maduro en República Dominicana? Bueno, es una pregunta que hay que hacerle al gobierno dominicano, que no, que en este caso, Desde Venezuela se dice que se utilizan testaferros, que son aviones que están a nombre de compañías no eran aviones que estaban a nombre. Exacto. De hecho, ¿qué hacen aquí? No, el que compraron para, vamos a decir, sustituir a ese, también lo hicieron con el mismo mecanismo. Es que me sorprendería. Un empresario testaferro lo compró y ya está parqueado allá. Sí. Ahora, lo raro es que lo compró en suelo de Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, nosotros no entendemos en ese sentido cómo. Y es bueno recordar que tanto Maduro como algunos miembros de su gobierno no pueden directamente hacer compras de ciertos tipos de estos aparatos, no pueden, porque tienen sanciones individuales. Y además Dassault, por ejemplo, es una marca francesa, uno de los aviones Dassault. Y no pudiera, yo estoy aquí con mi tarjeta, venga por favor. No, y que hay un embargo. El que hace negocio con Venezuela, que tiene un embargo, tiene una sanción frente a Estados Unidos. Con los individuos, sí, porque no es nacional. De manera ilegal, por las sanciones. Bueno, sería una irresponsabilidad de mi parte decirte qué estaba haciendo ese avión aquí. Eso le corresponde al gobierno dominicano esclarecerlo. Pero su primera oportunidad de explicarlo creo que quedó al debe, mínimamente. Objetivamente hablando, no fue claro en explicar qué pasaba y cómo va la República Dominicana en este caso. Y el corte que le hacen al presidente Abinader en la semanal, víctima de su propia transparencia y sinceridad, es que hay como 50 aviones que él no sabe, porque tampoco el presidente de la República tiene que saber de esos 50 aviones. Ahora bien, no es racional. La clave es si cumple la ley. No es racional pedirle al presidente Abinader que se sepa el nombre y apellido del nombre de un avión. Ahora bien, pero si un avión que el gobierno dominicano me sorprendería que no supiera que pertenecía de forma indirecta al gobierno venezolano, y en este caso el que usaba el presidente Nicolás Maduro, pues entonces creo que tiene que esclarecer bien en qué rol está jugando República Dominicana en este baile entre Estados Unidos. ¿Y valdría una acción legal de Venezuela? ¿O se atreverían? Pero es que el gobierno venezolano tiene que reaccionar de alguna manera. Ahora bien, con respecto a alguna acción legal, es un gobierno que evidentemente está siempre en la ilegitimidad. Por ejemplo, Argentina se quedó con un avión. No, y no es propio de Estados Unidos, o sea, de Venezuela. Para hacer una acción en el marco del derecho internacional tendría que pertenecer a Venezuela. También hay que decir que el Poder Ejecutivo tiene la última palabra en entrega de bienes incautados que no tienen una sentencia firme. Correcto. O sea que el presidente no podía poner distancia. El acuerdo de cooperación judicial con Venezuela, que me parece que está firmado, que no está firmado, que es un acuerdo de intención, porque lo conozco y vi algo,
establece que el último mecanismo de entrega de una medida cautelar como es esta, porque no fue en virtud de una sentencia firme, la decisión es del Poder Ejecutivo. O sea, realmente quedó un poco y la ambigüedad de la respuesta mal. Que, bueno, el sistema de justicia, la fiscalía, que La Procuraduría. La Procuraduría, Claro. que no, que fue ordenada por un juez, pero no hay nada respecto a eso, entonces crea mucha nebulosa. Y no es la primera incautación, hay que recordar que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, aquí vino un yate de un ruso millonario y fue incautado por Estados Unidos. Así es, así es. O sea, que Yo no es la estaba primera ley vez que ese tipo de cosas ocurren. El problema está en la respuesta. Sí, en la claridad. Y la claridad con que hay que dar respuesta. Felipe, América Latina es un mejunje ahora mismo de tantas cosas al mismo tiempo. Perú tiene un problema, la silla de alfileres, no hay quien la ocupe por mucho tiempo. Todo el que se siente y se acomoda, le descubren que tiró una basurita de un chicle y va para afuera. Sin embargo, la economía peruana crece. Los tribunales funcionan y los municipios, que por cierto me gusta el nivel de gobierno municipal peruano, el modelo me gusta, es muy fuerte, siguen funcionando. ¿Nos está esto como mandando algún metamensaje al resto de América Latina? Es que al cesarismo, al presidencialismo exagerado. Sí, porque en Perú el sistema parlamentario es el que predomina. El Congreso Nacional tiene mucho poder, para bien y para mal. Para bien con respecto al modelo, al crecimiento sostenible de la economía peruana, aunque ha tenido sus recaídas, pero de nuevo a veces se cae en la persecución de los presidentes de turno cuando no sirven a los propósitos de quien tiene el poder en el Parlamento. Entonces siempre hay un pero, hay una ventaja y una desventaja. Esto es un mensaje claro de cómo funciona un sistema allá donde un presidente verdaderamente es prácticamente un suicidio político, ser presidente del Perú. Suicidio literal incluso. Sí, sí. 7 presidentes en 6 años. Había un equipo en la pelota invernal, Rosendo, que todo el mundo quería ser coach, nadie quería ser dirigente, porque el dirigente lo votaban al mes. Y los coaches duraban 20 años, entonces todo el mundo dijo, bueno. Es el caso peruano. Es un sistema que el sistema parlamentario funciona, pero también a veces recae, e históricamente así se indica, que persigue a los presidentes de turno cuando estos dejan de cumplir los intereses que ellos habían objetado. Bueno. Señores, hemos tenido la presencia de nuestro querido amigo Felipe Vallejos, con su condición de asesor, de consultor, de profesional del área de las estrategias, sobre todo comunicacionales, de organizaciones políticas y económicas. La República Dominicana, decimos muy a menudo, Rosendo, es una isla de estabilidad en un mar ahora mismo de mucha incertidumbre en América Latina. Ojalá que eso pueda fortalecerse, ojalá que pueda defenderse eso, porque si no nos vamos a unir a la fiesta de mala manera. Hay una llamada de Blinken. Ah, sí, hay una llamada se la pasé a Rosendo. La llamada de hoy es de Santi Claus. No, porque recuerda que se adelantó la Navidad. Que ya anda por Venezuela, ya anda por la bolsa. 2 bolsas más grandes que la de Maduro lleva Santi Claus. ¿Viste? Se adelantó la Navidad. ¿Qué antes era? Feliz Navidad. Ahora es la Navidad. Sigan llevándose esas salidas que parecen de loco, pero Maduro, no son. Maduro es un tipo sumamente hábil. Sí. Él quiere hablar de la Navidad, quiere hablar de que habló con un pajarito. No hablemos de la mierda de lata. de Chávez, y es para que no se hable de lo que no le conviene, de las elecciones ilegítimas que lo perpetuaron en el poder. Y se queda igualito que aquí. Va a tener que inventarse. Señores, nos terminamos aquí. De verdad que ha sido un privilegio, Felipe. Te felicitamos y ojalá volvernos a encontrar en una nueva oportunidad y con otros temas de interés. ¿Te gusta la isla presidencial? La serie ¿te acuerdas la serie de YouTube de los presidentes? Te la recomiendo. Bueno, me la recomiendo. Yo le tengo un par de Te vas a series reír ahí. mucho. Te tengo un par de series ahí que después La te isla digo. presidencial, te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho. Gracias. Nosotros nos vamos. Este gobierno de la mañana de este miércoles termina, concluye y nos vemos el día de mañana tempranito a las 7 en punto. Llévatelo, Cundo.